el gusto de recibir al ingeniero Andrés Costamaña, que es consultor y que integra la Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo te va, Andrés? Hola Bienvenido. Andrés, buen día. Buen día Silvio, buen día a toda la audiencia de Canal Rural, buen día Alfredo y felicitaciones por el nuevo lugar donde están transmitiendo hoy. Gracias, muy amable. Un pantallazo por algo nuevo para volcar un poquito de información de lo que fue una semana intensa. A partir de esta semana intensa, me gustaría analizar con vos qué es lo que va dejando el negocio y hacia dónde va la actividad de ganados y carnes. Andrés, elaboraste para este encuentro con mucha generosidad, en todo aspecto la generosidad tenemos que decir, ¿no? Ayer vos pasaste, Alfredo, por la rural en ese sentido. Te Así dejé que muchos saludos y te agradezco infinitamente por tus delicadezas, por tu gentileza. agradecemos por Gracias partida Andrés, me hubiera doble. gustado verte, la verdad, pero bueno, un placer. Vamos, si querés, poniendo en pantalla algo de tu trabajo para empezar a desandar este camino, de entender de dónde viene la actividad y después hacia dónde va la misma en una semana muy intensa para el negocio desde lo político, ¿no? Bien, yo Ponemos, los escuchaba recién a ustedes y me parece que el planteo que hacía Alfredo y vos Silvio recién es el adecuado. Se logró un avance, no era el avance que se esperaba, pero ese avance que se logró significa la posibilidad de 130.000 toneladas más de exportación el año que viene, para irle poniendo números. ujú, Es decir, que estaríamos, si este año vamos a cerrar y tenemos la discusión de los huesos, cómo los contamos, en 830.000 toneladas, estaríamos el año que viene con un perfil de 900 o 920.000 o 930.000. Sería emular lo que se hizo los años sin intervención. O sea que visto de esa manera, sería el vaso medio lleno. Visto de la otra manera, que es parte del sentimiento que tienen los productores, que estuvieron derrotados electoralmente, tienen que cambiar, le estamos diciendo las cosas como son, y suena medio poco porque la vaca C no entró, porque nos siguen pidiendo 7 cortes, que para que el productor común entienda por qué piden 7 cortes. Esos 7 cortes son los que integran el precio cuando se calcula la participación de la carne en el índice de precio del consumidor. Entonces, tener claro. administrado esos 7 precios garantiza que el impacto del precio de la carne en el IPC es menor. ¿Sí? No es al azar esos 7 cortes. Los 7 cortes son los 7 cortes que van en el cálculo de la inflación mensual. Por eso tanta sensibilidad Claro. y tanta propensión de la política para seguir restringiendo a futuro, inclusive, pensando hasta en el 2023, esos 7 cortes. En pantalla recién veíamos una placa que vamos a volver a poner para que vos desarrolles un poco el análisis de la información que veíamos. Ponela, Diego, así Andrés nos puede contar un poquito de qué se trata este análisis. Bueno, acá en esta tenemos combinado varios números. Por un lado usamos índices y no precios. Cuando venga Julito nos vamos a mostrar todos los precios, corrientes y demás. Acá usamos el índice del precio ternero Rosgan, el índice de novillo mercado de Liniers, del 2018 a la fecha, y vamos viendo las disparidades. Eso es lo que está arriba, como porcentajes. Y tuvimos varias oportunidades donde tuvimos con brechas del 40 o del 50% entre ambos índices. Y en esos momentos el ternero, al ser tan caro, no permite el uso de maíz intensivo, y entonces los filos sufren. Y si vos tomas todos esos momentos, encontrás que son los lugares donde el filo se fue vaciando. Si después miras la otra curva, es la curva que nos muestra los dólares y el precio del índice de novillo, que son todas las líneas, vemos que tanto el ternero como el novillo han seguido la tendencia del dólar libre. Con lo cual, quiere decir que el productor este año y en los años pasados no viene perdiendo contra el dólar si invierte en patas. Y esto es algo por lo cual se refugia en lo cercano y no va al dólar. Y si lo hubiera ido al dólar, hubiera tenido 200 pesos el año pasado y hubiera tenido 200 pesos este año. Y si se quedó en terneros, arrancó con 150 pesos el año pasado y hoy tiene 350. Entonces, le fue bien al productor, a pesar de que tenemos una brecha de tipo de cambio entre el 80 y el 90% que distorsiona todos los precios. De ¿Se que puede, cualquier análisis que hagamos
está distorsionado porque estamos desacoplados totalmente. ¿Se puede decir, Andrés, que ese valor, ese índice que mostrábamos en pantalla con respecto al dólar, lo supera con holgura en este momento, teniendo en cuenta el desacople del dólar con respecto a la inflación y que en definitiva la evolución del precio de la hacienda terminó superando también el proceso inflacionario de la Argentina? Bien, durante mucho tiempo los gobiernos utilizaron a los alimentos y en particular a la carne, que es lo que quiere hacer el secretario de Comercio Feletti, es retrasar los precios de la economía para que la inflación no sea tan alta. Eso lo hicieron con alimentos y es congelar precios o intervenir el cepo de la exportación de carnes, etcétera, etcétera. Y en el caso del dólar, significó dejar el dólar planchado para llegar a las elecciones y consumirte las reservas. O sea, eso hizo el gobierno, se consumió todas las reservas para trazar un precio. Y eso vos lo ves reflejado en algo simple. Si vienen los paraguayos, brasileros a cargar combustible a la Argentina, es porque el precio nuestro vale la mitad o menos de la mitad que el de ellos. Y eso es el atraso de tipo de cambio, para que se vea claramente en qué estamos. Y cuando vos lo ves a valor novillo, sí, vos haces la cuenta contra el dólar oficial y te da los 4 dólares y pico en la res al gancho, y Uruguay tiene 5 y Brasil tiene 3,90, pero cuando haces con el dólar real, que es el de 200, te da la mitad. Con lo cual, en algún momento se va a corregir. Y cuando corrige el tipo de cambio, el precio va a seguir subiendo. Y eso es lo que teme el gobierno a la hora de negociar. Pero hemos cambiado de una negociación con Pablo Español, que solo quería el asado, el asado, el asado, con la promesa de la parrilla completa y en la discusión de polenta o asado, a discutir ahora un tema técnico. Lo pasamos de un tema de discusión ideológica a un tema técnico. Si tiene que crecerle esto y el peso es faena. Ya ahora estamos en un tema técnico. Andrés, ¿nos permitís hacer una pausa y en un ratito volvemos y ya tendremos entonces más del trabajo que has preparado para nosotros, magnífico, y bueno, desmistifica un montón de cosas que nosotros teníamos ya elaboradas, que algunos inclusive del gobierno lo tienen muy estudiadito, pero no están así, ¿no? Ya volvemos, ¿sí? Sí, Estamos con el doctor Andrés Costamaña, que nos está dando una mano grande con este tema, y ya volvemos, ¿eh? Seguimos compartiendo esta mañana de sábado con el ingeniero Andrés Costamaña. Sí, claro, ingeniero, ¿no? Yo me estaba riendo porque te puse doctor, pero bueno, qué sé yo, también suena lindo, Andrés. Pero sos ingeniero, queremos que los amigos también como nosotros sepan que sos ingeniero, ¿sí? Andrés, bueno, si sos tan amable, vamos avanzando entonces un poquito con el trabajo que nos has preparado, ¿te parece? Ponemos en pantalla, Diego, una nueva placa para seguir desarrollando toda la información. Bueno, no sé si ustedes me están escuchando. Perfecto, perfecto, sí. Andrés, avanti nomás. Bueno, esta placa muestra el índice novillo Liniers, que es la línea azul, contra el dólar libre y el dólar oficial. Vemos la brecha entre los 2 dólares, pero también vemos la brecha entre el novillo y el dólar. Cuando intervino el mercado y cerraron las exportaciones, la curva pasa por debajo y ahora se recuperó hacia fin de año. Con el salto de precio de noviembre y el precio que tuvimos este jueves, estamos para arriba, pero estamos para arriba sostenido las últimas 2 semanas. Es decir, que la intervención que tuvimos se fue corrigiendo y hoy estamos en valores mejores porque el dólar se viene atrasando, el dólar libre. Entonces esto nos ha pasado varias veces, pero cuando miramos la línea siempre al novillo le fue bien después que pasó la pandemia. Mientras estuvo en pandemia no le iba tan bien contra el dólar. Cuando pasó la pandemia nos empezó a ir mejor. Entonces tenemos una relación con el dólar bastante buena para el negocio y hacia adelante, cuando miramos la perspectiva, siempre se va a pasar lo que es el precio internacional al negocio y tenemos que el mundo produjo 59 millones de toneladas contra las 63 que producía. Entonces siempre vamos a tener faltante con China pidiendo mucho.
Así que la tendencia para el futuro, que era lo que me pedía Silvio, es que vamos a tener un buen negocio hacia el 2022. Y este es el precio real respecto al precio que nos pagan. La brecha sigue siendo casi el 100%. Nos dicen que es $2.18 el precio del animal en pie, pero en realidad es $1.13. Andrés, tengo algo que te va a sacar un poquito a lo mejor de tema con respecto a lo que tenés ya preparado con las placas y demás. Dieguito, no lo estoy viendo, Andrés, ¿eh? Ahí estamos. Siempre tuve mis reparos con el tema del índice mercado de Liniers, porque me parece fantástico, pero ¿qué ocurre? Cuando se dan situaciones anómalas por intervenciones a veces de los gobiernos, se produce un desbarajuste importante. ¿Qué hacen los productores? Y la mejor hacienda la venden directo. Y la hacienda de 6 puntos para abajo la mandan al mercado de Liniers como si fuera un outlet. ¿Qué sucede? Se forma un índice de valor del mercado de Liniers con hacienda de regular para abajo. Obviamente esto termina ejerciendo una presión enorme sobre los precios y desbarajusta todo. Vos no coincidís, es una impresión que tengo, ¿no? Vos no coincidís con esto de lo perjudicial que es a veces cuando se tocan los mercados, porque es automática la reacción de los productores. Pasó siempre. Bueno, ahí si Diego la puede encontrar, hay una placa del ingreso de este año a Liniers, donde claramente vos ves cómo el productor decidió evitar el mercado de Liniers por miedo a la intervención del gobierno, y eso te cayó la oferta en 223, 224.000. Poner que terminamos en 230.000 toneladas menos las próximos ingresos, digamos. Claro, lo que pasa, Andrés, así le pateamos la pelota a nuestros nietos. El hoy por hoy dice que los precios bajaron. Muchachos, bajaron, estamos todos felices entonces. Vamos a mostrar a la gente cómo nuestra presión hizo que los precios bajaran. Bajaron los precios de lo regular, de lo general, pero no los precios de la hacienda, convengamos. Está bien, por eso, como la hacienda ha tenido saltos y va corrigiendo de asaltos, y eso es lo que no entienden los comerciantes, ni tampoco entiende la Secretaría de Comercio, de por qué vos tenés un salto del 20% de un día para el otro. Eso sucede por la presión que vos le metés. Entonces, cuando vos intervenís y no se ve la verdad, tarde o temprano te pasa la cuenta. Y eso es lo que estábamos viendo recién en el cuadro. Cuando ellos intervinieron, llegaste a la menor oferta de crecimiento del último tiempo en el mercado de Liniers. Y se siguió vendiendo y cayó la faena. Entonces tenés dos indicadores. Había menos actividad del sector y Liniers sufrió mucho más. Porque la caída en Liniers es casi el doble de la caída de faena. Entonces ahí es donde te refleja que estaba intervenido el mercado. Es la última placa a la cual vos hacías referencia. Mirá, la vamos a poner en pantalla. Es la última de la saga, donde se advierte justamente una diferencia del 20% con respecto al año pasado, ¿no? Ni más ni menos que eso. Ahí está en pantalla, mirá. La faena te cae alrededor del 10, vamos a poner que cerremos el año con un 10, con el 8, y el mercado lineal cae un 23. Entonces, claramente los productores iban por fuera del mercado porque tenían miedo a esos operadores que gritaban en la pasarela y ustedes los mostraban. Después del cierre de la resolución, hubo operaciones dentro del mercado condicionando la actividad de los martilleros. Y eso el productor ya sufrió antes y ahora huye. Pero vos acá tenés del 2018 para acá, y cuando hubo devaluación pasó lo mismo. Cuando tuvimos el COVID se cerró el mercado y pasó lo mismo, pero el mercado estaba cerrado. Y ahora está peor que si el mercado estuviera cerrado por COVID. O sea que claramente vemos que la intervención del mercado le sacan certeza a esos números que mostramos, pero la tendencia general la mantienen. O sea, en eso, Alfredo, comparto con vos que puedes no ser lo que está sucediendo, pero tarde o temprano corrige. Sí, señor. Tenemos tiempo para una placa más de todas las que nos enviaste. ¿Cuál querés rescatar para ir cerrando como conclusión esta charla tan interesante que marca algunos aspectos positivos y otros muy negativos que tienen que ver vinculados justamente a la política? El positivo es que quizá con un mayor nivel de apertura Argentina pueda terminar exportando 130.000 toneladas más, cosa que no es poco el año que viene, porque estaríamos hablando de un salto cuantitativo del 15% aproximadamente. Y por supuesto... Hay una, sí. hay una que compara el consumo de carne en el tiempo, del 2005 para acá, y la producción de carne y demás.
Eso para desmitificar la década ganada y la década perdida, donde vamos a ver que se intervino en el mercado, se cayó mucho la producción y la exportación no tuvo nada que ver. Es otra más la que sigue, me parece que tiene los kilos. Esta es demasiado extensa. Esa es. Esa es. Vos tuviste con la crisis de Macri 2018 48 kilos, crisis económica, y hoy con la crisis económica de Alberto interviniendo en el mercado 48 kilos. El consumo de carne en la Argentina depende del bolsillo de la gente y no de lo demás. Producir, exportar, no importa. Vos podés producir todo lo que vos quieras. En la década ganada consumías 55, 58, 59. Con Macri consumiste 59. O sea, con Macri, que no aumentó la producción y demás, el cuadro arriba lo muestra claramente que en la época de Macri se aumentó la producción, se aumentó la faena, se aumentó la exportación, pero el consumo depende del bolsillo de la gente, de su capacidad de adquirir el producto, y es un producto que es inelástico, como dice el Iriarte. El gran Ignacio Iriarte, sí. Por supuesto, al ser inelástico, si hay plata, la gente come asado. Entonces, toda esta mística de que si exportamos o no exportamos, olvídense, dejamos de exportar, dejamos de tener 1.400 millones de dólares, pusimos en riesgo 100.000 empleos formales y el consumo fue 48 kilos. O sea, no fue más carne porque cerraste las exportaciones a la gente, no bajó el precio porque pusiste más carne a la gente. Está muy corta la sábana. Silvio, perdimos la sábana, no tenemos sábana. Entonces, cualquier cosa que haga el gobierno para intervenir, está tan cerca la oferta de la demanda y está tan ajustado todo, porque otra cosa que se dice, los ganaderos le va bien, no para, pero estamos en la Argentina, es la misma economía. No es que estamos fuera y tenemos una burbuja y nos salvamos solos. Estamos dentro del mismo desbarajuste y la misma desorganización. Y gente que dice una cosa y después la cambia. No tenemos pasaporte sanitario, dijo la ministra de Salud, y después dijo lo tenemos. Digo, o sea, estoy poniendo de ejemplo para que entendamos que estamos con gente que no tiene claro dónde va y nosotros tenemos que navegar esas aguas. Y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Andrés, Placer, como siempre, mil gracias. Andrés, impecable. Mil impecable gracias, análisis. te agradezco muchísimo. Perdón por el equívoco, ingeniero. No hay problema, nos vamos a doctorar ahora. Chau, Andrés, sos muy gentil. Un abrazo Todos, grande. muchas gracias. Chau, mi viejo. Abrazo a la distancia. El ingeniero Andrés Costamaña en esta Clarito mañana que de lo- Amanecer Ganadero. Una maravilla lo clarito que lo tiene. Qué Bueno, bárbaro. así empezamos con ustedes esta mañana de sábado. Después de la pausa tenemos más información para compartir. Estamos hasta las 9 como todos los sábados.